Hoy vamos a hablar de algo que está paralizando un país entero, los apagones masivos en Cuba. Vamos a intentar entender qué hay detrás, las causas, las consecuencias, un poco la anatomía de este colapso. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, vamos a empezar con un número, uno solo, 10 millones. 10 millones de personas. Esa es la gente que se ha llegado a quedar sin luz en uno de estos colapsos nacionales. Es prácticamente todo el país a oscuras. Una auténtica locura. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el asunto. ¿Por qué Cuba se queda a oscuras tan a menudo? Para entender bien de dónde viene el problema, nos vamos a fijar sobre todo en lo que ha pasado en este último año, en 2026, que ha sido tremendo. Y aquí está una de las claves. Es que no hablamos de un apagón aislado o de un mal día. No, esto es un patrón que además va a peor. 7 apagones en todo el país en solo 18 meses. Y si miramos el último año, es que la frecuencia se ha disparado. Varios colapsos en el primer trimestre, más en el segundo, a veces con apenas una semana de diferencia. El deterioro, es más que evidente. Vale, ya hemos visto lo que pasa. La pregunta del millón ahora es ¿por qué? ¿Qué es lo que está fallando para que se llegue a esta situación? Pues en el epicentro de todo esto está lo que se conoce como el SEN, el Sistema Electroenergético Nacional. O sea, la red que se encarga de todo, de generar la electricidad y de llevarla a cada casa. Y el dato fundamental aquí es que está trabajando al límite absoluto. No tiene ningún margen de maniobra. Resulta que este colapso no tiene una sola causa. Es más bien una mezcla de 3 grandes problemas que se retroalimentan. Por un lado, una infraestructura viejísima. Por otro, una falta de combustible crítica. Y para rematar, décadas y décadas sin invertir un duro. Vamos a verlos uno a uno. Empezamos por el primer punto, la edad de las instalaciones. Es que estamos hablando de que gran parte de los equipos de las centrales tienen 30 o incluso más de 40 años. Con ese panorama, claro, las averías no son una sorpresa, son el pan de cada día. Es inevitable que fallen. Y esto se junta con el segundo gran problema, la falta de combustible. O sea, imaginen el panorama. Incluso si una central, por un milagro, no se estropea, muchas veces no puede funcionar. ¿Por qué? Pues porque no hay combustible para ponerla en marcha. Y esto no solo provoca los apagones, es que hace que volver a tener luz sea un proceso lentísimo. Y llegamos al tercer factor, el que lo ata todo, la falta de inversión. Durante años no se ha puesto el dinero necesario para mantener el sistema, ni para repararlo, y mucho menos para modernizarlo. El resultado, un deterioro que se ha ido acumulando y acumulando hasta el punto de que la red ya no tiene ninguna capacidad de reserva. Cero. Y aquí vemos perfectamente cómo funciona el efecto dominó. Es que es de libro. Falla una sola central, ya sea por vieja o por una avería cualquiera, la red, que como hemos dicho es súper frágil y no tiene reservas, no aguanta ese desequilibrio. Y a partir de ahí empieza una reacción en cadena. Una central se desconecta, luego otra, y en muy poco tiempo, ¡pum!, todo el sistema nacional se viene abajo. Apagón total. Claro, todo esto que parece tan técnico, todos estos fallos en la red, al final tienen un impacto brutal en la vida de la gente, un impacto directo y muy, muy duro. Vamos a ver qué significa vivir así, en un país sin energía. Es que cuando se va la luz a nivel nacional, la vida tal y como la conocemos se detiene por completo. Los hospitales se las ven y se las desean para seguir funcionando. El agua deja de llegar a las casas porque las bombas no funcionan. El transporte se paraliza. Los servicios más básicos desaparecen. Y, por si fuera poco, cada uno de estos apagones hunde un poco más la ya de por sí delicada situación económica del país. Y como es lógico, una situación así termina por estallar. El malestar social es enorme. La gente, frustrada y agotada, ha salido a la calle. Hemos visto protestas, cacerolazos. Es la respuesta directa a la falta de soluciones y a una vida cotidiana que se ha vuelto insostenible sin electricidad. Así que, si juntamos todas las piezas del puzzle, nos damos cuenta de que esto va mucho más allá de una serie de apagones. No es una mala racha, no es un problema puntual. La clave de todo este análisis es esta. La crisis eléctrica en Cuba es un problema estructural y multidimensional, es decir, no es algo que se vaya a arreglar cambiando una pieza. Es la consecuencia directa de fallos acumulados durante muchísimo tiempo que han llevado al sistema al borde del abismo. Es que en el fondo es la definición de una tormenta perfecta. Tienes tecnología que se cae a trozos, no tienes combustible para la que funciona, no ha habido inversión para arreglar nada, y a todo esto se le suman otras presiones externas. La mezcla es un sistema que, sencillamente, ya no da más de sí, es incapaz de cubrir las necesidades del país. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es tan grande y compleja como la propia crisis. Viendo la profundidad del problema, viendo que todo es estructural, ¿hay de verdad una solución sostenible para la crisis energética de Cuba? Es una pregunta que de momento se queda en el aire, flotando en la oscuridad.